Buenos días estudiantes. Este video es para explicar o dar unas pautas que permitan el desarrollo de esta guía número uno, que básicamente el tema va a ser expresiones algebraicas, utilizando para esto la geometría como un punto de referencia para dar más claridad sobre estos conceptos. Entonces, para iniciar vamos a recordar unos conceptos que están implícitos dentro de esta guía, que son, por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿sí? Recordemos que el área de un rectángulo es igual a su base por la altura, ¿sí? Recordemos, un rectángulo es una figura geométrica que tiene dos lados iguales. Un ejemplo, supongamos que este es un lote, ¿sí? Un lote que tiene de largo 5 metros y de ancho, que podemos llamar altura, es el ancho también. Cuando escuchemos esa palabra altura y ancho se refiere a lo mismo. Supongamos que tiene un ancho o una altura de 2 metros, ¿sí? Ahí tenemos un rectángulo. Supongamos que los lados son rectos, totalmente rectos, que por cuestión de explicación lo hacemos con este lápiz, ¿verdad? Supongamos que este es un lote, ¿sí? Un potrero que tiene forma de rectángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, supongamos que este es un potrero que está de la parte de atrás del colegio, que está rodeado por una malla, ¿sí? Por unos alambres que los limitan de otros potreros. Supongamos que la línea azul viene a ser la cerca. Supongamos que la línea azul viene a ser la cerca que rodea a ese potrero que tiene forma rectangular o de rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Ya en su interior, pues supongamos que todo el interior está cubierto de pasto, ¿sí? Todo el interior, todo esto está cubierto de pasto, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo el ejemplo así? ¿Por qué estoy haciendo esta explicación así? Para distinguir o que ustedes diferencien lo que es área y lo que es perímetro, ¿sí? Y que tengan claridad sobre cada uno de estos conceptos, ¿eh? Muy bien, supongamos que este potrero tiene esas dimensiones, tiene una forma rectangular, que está rodeada por una cerca, que es la línea azul, ¿cierto? Y la zona que está al interior es de color verde y todo ese pasto, ¿listo? Muy bien. Haciendo esa claridad, voy a explicar entonces qué es perímetro, ¿verdad? Entonces, perímetro viene a ser la línea azul, es decir, la cerca en este caso, la cerca, ¿cierto? Viene a ser la cerca. Entonces, si el propietario de ese potrero quisiera cambiar la cerca porque ya está deteriorada, está dañada, tiene unas partes rotas, entonces él quiere cambiar toda la cerca. Entonces tiene que saber qué longitud tiene esa cerca para ir a comprar a la ferretería y saber cuánto tiene que pagar por cada metro, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuál es la longitud de la cerca, voy a hallar el perímetro, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que esa cerca que tiene líneas azules, la línea azul tiene 5 metros, por acá tiene 2, por acá tiene 5 y por acá tiene 2. Entonces, si yo quiero saber la longitud de la cerca, pues me toca medir, ya tengo las medidas. Si ya tengo las medidas, me toca entonces sumar, ¿verdad? Entonces,
El perímetro es la suma de todos los lados de esa figura. En este caso es un rectángulo. Pudo haber sido un cuadrado o un triángulo. ¿Sí? En este caso es un rectángulo y sumo todos sus lados. Entonces, así, 5 metros más 2 metros más 5 metros más 2 metros. Ahí tengo la suma de los 4 lados de ese potrero que tiene forma rectangular, ¿verdad? Entonces ya no voy a colocar perímetro totalmente a toda la palabreta, sino P. ¿Qué significa perímetro? Va a ser igual a la suma de todos lados. Pues sumo 5 más 2, 7, más 5, 12, más 2, 14. Entonces, ese potrero que tiene forma rectangular tiene un perímetro de 14 metros. ¿Sí? Que la línea azul, nuevamente, que es lo que rodea a todo el lote que tiene forma de rectángulo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar del concepto de área. Entonces, ¿qué es el área? Resulta que yo les comenté a ustedes que este es el perímetro, ¿cierto? Que es lo que rodea, que en este caso viene a ser la cerca que rodea al lote o al potrero. ¿Y qué viene a ser el área? Pues el área viene a ser el espacio que cubre todo el pasto. Es todo lo que está dentro del perímetro. Eso es exactamente el área. Eso es lo que llamamos. Todo esto es verdecito. Todo esta, la parte que está dentro, toda la parte, todo, no una parte, sin todo que está dentro de la cerca es lo que llamamos área. ¿Sí? Se dan cuenta que son conceptos totalmente diferentes. Estamos refiriéndonos a elementos totalmente diferentes. El perímetro se refería a lo que rodea al lote, es decir, a la longitud de la cerca. Mientras el área es todo lo que está dentro, por decirlo así, toda la parte sombreada, toda la parte que es verde, dentro del rectángulo. ¿Sí? Eso sería entonces área. Entonces, área es toda la superficie que cubre ¿qué? El pasto. Aquí en este caso es todo lo que está dentro del perímetro, es decir, todo lo que está dentro del límite de la línea azul. Eso es lo que viene a ser el área, que es totalmente diferente y su medida es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar la medida del área de este rectángulo? Para eso ya vimos anteriormente la fórmula del área del rectángulo, que es igual a la base o el largo por la altura o el ancho. ¿Sí? Esa letra es lo que significa en eso. En este caso, recordemos las medidas, ¿sí? Porque la construcción o para encontrar el área debo saber las medidas de este rectángulo. Sabemos que aquí mide 5 metros y aquí mide 2 metros, ¿cierto? Aquí también mide 5 metros y aquí mide 2 metros. Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro esa medida del área de ese lote? En este caso, ese rectángulo. Pues miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos este signo que está aquí, significa por. Es decir, el área va a ser el producto o la multiplicación de la base
que tenemos aquí, la base o el largo, que es 5. ¿5 qué? 5 metros por la altura. Esta es la altura o el ancho del rectángulo. ¿Cuánto es? 2. Muy bien, lo ponemos aquí. ¿2 qué? Metros. Muy bien, y eso nos va a dar que el área de este rectángulo, de este potrero, es de 10 metros cuadrados. ¿Sí? 5 por 2, 10. ¿De dónde sale este metro cuadrado? Resulta de sumar. Aquí recuerden que esta es una potencia. Esto que está aquí es una potencia, cuyo exponente es siempre 1, pero no lo colocamos, es invisible. A multiplicarlo por la misma base, con el mismo exponente, pues colocamos la misma base. Esta es una potencia. Estamos aplicando una propiedad de la potencia. Y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Este es el área de este rectángulo. ¿Sí? 10 metros cuadrados. Recuerden que el área es el producto de dos dimensiones. Por eso ese 2 aquí. ¿Cierto? Siempre vamos a expresarlo en unidades al cuadrado, en este caso metros al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la otra unidad puede ser centímetros al cuadrado, o milímetros al cuadrado, o kilómetros al cuadrado. Muy bien. Ahora, vamos con otra parte que es importante dentro de esta explicación. Si este video finaliza y no hemos terminado de explicar todos los ejercicios, hago otro video. ¿Vieron? Muy bien. Puede darse la situación siguiente, que usted tiene un rectángulo, pero resulta que llega un potrero, por decirle que tiene forma rectangular, pero no lo conoce su medida. Entonces, ante esa situación, uno utiliza las letras que llamamos variables X, Y o Z, que significa que no conocemos el valor, pero la diferenciamos de. Recuerde que esta es igual a esta, estamos en un rectángulo, pero como no la conocemos, colocamos la misma letra, indicándonos que no tiene la misma medida, que es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? O que vamos a utilizar. Supongamos que aquí esta medida aquí tampoco la conozco, pero para diferenciarla de la X, porque es más pequeña, lo utilizamos la letra Y. ¿Sí? Este es un rectángulo. ¿Qué pasa con este rectángulo? Pues este rectángulo no conocemos el valor de sus lados, pero la representamos con letras llamadas incógnitas que nos van a permitir hacer generalizaciones. ¿Qué son generalizaciones? Son expresiones que nos permiten aplicarlas en otro contexto. Muy bien. Ahora, si me preguntaran cuál es el perímetro de ese lote, supongamos que es un lote, un potrero. Yo llego a ese potrero y encuentro que tiene forma rectangular. No sé la medida del largo, tampoco sé medida del ancho, pero entonces yo le coloco esas diferencias, esas letras diferencias para guiarme, ¿sí? Entonces miren esto. ¿A qué va a ser igual el perímetro? Recordemos, el perímetro va a ser igual a la suma de los lados, correcto. Entonces tenemos aquí que este es un lado, lo pongo aquí. Suma, recuerden, más el otro lado, ¿cuál es? Y. Ojo, estoy colocando la medida de los lados, pero como son desconocidas, en este caso son letras. ¿Sí? Muy bien.
más otra vez muy bien, más, y decimos esta, vamos con esta última, muy bien, ¿cierto? Ok, si nos damos cuenta, aquí tenemos una expresión o un polinomio algebraico, ¿sí? Con términos semejantes y diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues a sumar esas expresiones bajo la condición de que para sumarlos tienen que ser semejantes. Y recordemos que un término algebraico, una expresión algebraica, es semejante a otra cuando tiene la misma letra, la misma parte literal y el mismo grado, es decir, el mismo exponente. Entonces nos damos cuenta y vamos a recordar que esta expresión es igual a esta. Cuando se encuentran dos expresiones que son semejantes, para sumarlas hay que tener en cuenta, o restarlas hay que tener en cuenta el signo, ¿verdad? Se coloca la misma letra. ¿Cuál es la misma letra que aparece aquí? X. Y los coeficientes se suman. ¿Cuáles son los coeficientes de X? De las X aquí en este caso. Es el 1. Recuerden que ahí encontramos al lado de la letra X siempre el 1. Entonces sería 1 más 1 me daría 2x. ¿Sí? Estamos recordando. Si encontramos dos expresiones que son semejantes, pues colocamos la misma letra y sumamos los coeficientes. ¿Listo? No cambia para nada ni la letra ni el exponente o el grado. Muy bien, vamos con la otra expresión. Y nos damos cuenta que otra expresión que tenemos aquí, esta expresión es semejante a esta. Y por lo tanto puedo sumarla porque son ambas de signo positivo. Entonces me daría 2 y. Entonces, si me preguntaran cuál es el perímetro de esa figura rectangular, desconociendo sus lados y su ancho, o su base y altura, es esta expresión que tenemos aquí, esta expresión que encontramos. ¿Sí? Con su limitante. ¿Cuál es su limitante? Que no sé cuánto vale X ni cuánto vale Y. ¿Sí? Que eso más adelante a través de unas ecuaciones, otra ecuación, otra igualdad podríamos encontrar. Muy bien. Veamos este ejercicio en donde me piden el área sombreada, es decir, la parte amarilla. Hallar. Es decir, cuántas unidades mide. Supongamos que están en centímetros. Todas están en centímetros. ¿Sí? Entonces nos preguntan cuál es el área de la parte sombreada de la unión de... ¿Se da cuenta? Es una unión de dos rectángulos. ¿Cierto? Entonces, el área de estas dos figuras que están unidas, pues sería la suma de esas dos áreas, ¿verdad? ¿Cierto? Porque si nos damos cuenta, aquí hay un rectángulo. Si yo trazo una línea, aunque no aparece ahí, yo voy a trazar una línea punteada y puedo diferenciar que hay dos rectángulos. Si me piden entonces, y la pregunta es entonces, ¿cuál es el área de esa figura? Pues obvio, entonces tendría que sumar esta área más esta área. ¿Cierto? Hay dos áreas. Vamos a suponer que el área total va a ser igual al área 1 más al área 2. Recuerden que el área 1 que tenemos aquí, que las voy a diferenciarla con estas líneas punteadas, es un rectángulo, igual que este. ¿Sí? Muy bien. Espero que esté clara esa idea. Ahora, el área 1 es un rectángulo, ¿verdad? Entonces,
tenemos la medida, voy a llamar área 1, de ese rectángulo. Entonces voy a hallar su área. Entonces recordemos que el área de un rectángulo es base por altura o lo mismo largo por ancho, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el área 1, que es esta que está aquí, ¿sí? Este es el, vamos a colocarla acá con otro color. Este es el área 2, ¿verdad? Muy bien. Este es el área 1, este es el área 2. Muy bien, entonces el área 1 que estamos hablando es, que es esta que está aquí. Esta que está aquí. Voy a hallar el área 1, luego voy a hallar el área 2 y la sumo para hallar el área total de la figura. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que el área 1 es igual al largo. ¿Cuánto es el largo? 5, muy bien. Por la altura, ¿cuánto es la altura? Muy bien, 2, esta es la altura, por ancho. Y eso me va a dar que el área 1 es igual a 10, ¿qué? 10 centímetros cuadrados. Recuerden la unidad es al cuadrado siempre en el área. ¿Visto? Ya tengo el área 1. Ya tengo esta. Me falta área 2 y la sumo y ahí hay la respuesta, que es cuál es el área de esta figura. Es decir, la zona amarilla. Te voy a hallar el área 2. El área 2 va a ser igual. Aquí tenemos el largo, 2. El ancho, o el alto, 5. Y me da que el área 2 es igual a también 10 centímetros al cuadrado. Recuerden, esa unidad es al cuadrado siempre. Muy bien, ya tengo el área 1 y el área 2. Entonces, ¿cómo hay el área total de esa figura? Pues uniéndolas, ¿verdad? Área total va a ser igual a 10 centímetros, que es el área 1, que es igual al área 2, más la área 2, que es 10 centímetros. Al cuadrado, perdón, al cuadrado. Entonces tenemos que el área total de la figura es igual a 20 centímetros al cuadrado. Esta es la solución a este problema en donde me preguntan cuál es el área de la zona amarilla de esa figura. Muy bien.